Previamente a aquello, quiero invitarla a la hermana Sacha Sahuila. Ella es de origen quechua, descendencia quechua, para que por favor nos haga el favor de iniciar y hacer una ritualidad para todos nosotros. Sacha, por favor. Hola. Imaynalla kashankichis, ñañasni turasni, kuna ñoqa kunanqa rimanarikusunchis, allinjani kananpaq, rimanakuy k'achakananpaq inal alma mamakuwan, kicharirisunchis, mañarikusunchis kuraqninchikkunamanta hamuchunku kanan kayman Pachamamay inal alma mamakoka, qanpaq sutiykipi kunanqa qallaririkusaq, mañarikusaq tukuypaq. Gracias, hermanos. Vamos a iniciar este espacio sagrado con el Inalalma Mamacoca. Como con nosotros sabemos y entendemos, venimos conectados con las hojas sagradas. Nuestros abuelos nos enseñaron cuando tiene que haber una conversatoria, cuando uno tiene que estar en un círculo, para que nuestros guías, nuestros mayores asistan en este momento, que en mi lengua materna los traigo, les llamo, con la hoja de coca para que ellos estén en la conversatoria. Eso es lo que nos enseñaron. Esto es el wifi de nosotros para poder conectarnos con la parte cósmica, con el gran universo de la Pachamama. Hanajpacha, Caipacha, Ocupacha y Latixi. Es eso. Ahí asisten nuestros guardianes, nuestros guías, el espacio de la Pachamama, la energía de este lugar. Pedimos permiso para que nos pueda permitir, ¿no?, que sea un conversatorio para que nosotros podamos elevarnos en todo sentido. Al hermano lo voy a convidar, su coquita, su quintito, que él hará su rezo o su pedido, su intención, y él lo mismo también lo entregamos. Nosotros así empezamos. Esto tiene que ser así, tiene que circular estos saberes milenarios infinitos. Hermanito, también para usted, que sea en buena hora, que usted pueda intencionarlo en las hojitas, y aquí le dejo también para que usted pueda pichar su coquita. Aquí tiene, ante la coca no se miente, la coca va a estar ahí en presencia, aquí la coquita también para mí, el espíritu de la coca está en la flor viva, y aquí se asientan, los espíritus se asientan en las flores, en los árboles. Ahí están. Entonces, desde ese lugar vamos a seguir. Que sea en buena hora para todos. ¡Hayaya Hayli! Bueno, buenas tardes o buenas noches. Ya empezó a oscurecer. Para mí, la verdad que recibí la invitación de Juan Canelles para participar en este conversatorio. Y la verdad que es un gusto muy grande poder hacerlo. Poder escucharlo más que conversatorio, yo creo que vine a escuchar también, escucharlo a Rafael, aquí Rafael Bautista, porque yo no sé, creo que no es una charla más, creo que es muy importante el mensaje que él puede traer en unas sociedades que, como él dice, tendrían que ser más comunidades que sociedades, porque sociedades es un término que lleva la idea de colonialidad en su seno, es una idea del sistema, y la comunidad es otro concepto. En una época donde parece que las herramientas teóricas no son suficientes para abrir nuevos caminos, yo creo que los planteos que hace Rafael Bautista
generan una enorme expectativa y de posibilidades, de aperturas y de nuevos caminos sobre la base de muchas ideas nuevas, viejas, que sirven para construir nuevas ideas, como son las ideas de la idea del concepto del buen vivir, en fin, yo creo que él, antes de empezar más con la idea del escenario político latinoamericano, yo creo que sería para mí interesante escucharlo explicar el concepto de Pachamama como concepto integral, que es de donde van a surgir todos los demás aspectos de esta conversación. Gracias, Luis, y muchas gracias por esta nueva invitación para ser parte de un nuevo congreso de Alames. Cuando la doctora Nila nos estaba presentando, siempre nos infunde este tipo de temor y hasta de miedo, porque uno dice estar enfrentado a un público que quiere escucharle y uno siempre quisiera estar a la altura de las expectativas generadas. Alguna vez Honoré de Balzac decía, le moi détachable, el yo es odioso. Y debo decirles, no, para nosotros es un secreto, siempre la convocación que hacemos, el rito que ustedes han visto de las hojas de coca, porque la fuerza que uno requiere no proviene de uno, y por eso la necesidad de convocar la fuerza de los ancestros, decimos nosotros. Y hoy día quisiera dedicar esta participación al recientemente fallecido Franz Hinkelammert. Nosotros en La Paz ya le hicimos la recepción porque hemos dicho un nuevo ancestro acaba de nacer, porque nuestras culturas, los que crían la vida nunca mueren, sino alcanzan la inmortalidad. Y gracias a él es que hemos podido hilvanar, confeccionar, desarrollar un nuevo tipo de conocimiento que nos está llevando a lugares que eran impensables e inimaginables poderlos haber desarrollado desde todos aquellos marcos categoriales que habían formado a la izquierda del siglo XX. Hoy estamos viviendo otro tiempo y estamos viviendo, como no creemos en casualidades, el Congreso de ustedes está en medio de dos luchas actuales, una en Jujuy y otra en el Perú. Y cuando uno está consciente de que lo que va a hablar o decir o emitir tiene que estar en conexión consciente y autoconsciente de los hechos que están sucediendo, uno tiene que tener la necesidad de convocar lo que llamamos la sabiduría de la tierra. Hoy me encuentro, creo que como se encontraba Ibn Rushd, el famoso filósofo médico Averroes en Ispahan, cuando convocaba a todos los nuevos médicos que venían de distintas latitudes para, en ese tiempo, conocer la sabiduría que le llaman los árabes el tabiat, la sabiduría del cuerpo. Hoy en día, muchos de ustedes deben conocer a los representantes de la medicina unaní, esta conjunción entre la medicina greco-árabe, que tienen este dicho: el verdadero médico no es el que cura, sino el que despierta en el paciente la sabiduría que tiene su cuerpo para autocurarse. Y eso necesita de magia, eso necesita de respeto, eso necesita de reconexión con la sabiduría de la vida, o sea, con lo que llamaban los árabes el tabiat. Nosotros le llamamos el ahayu, el espíritu de la tierra. O también decimos, ¿no?, el espíritu lo tiene el agua y el alma es de la tierra.
Y allá estamos profundizando nosotros en los temas que nos están llevando a reconstituir una nueva relación cognitiva con todo aquello que voy a exponer de modo muy sucinto de lo que estamos llegando a concebir el concepto Pachamama. Muchos de ustedes son médicos y comprenderán lo que voy a decir. Desde Descartes, el hombre fue partido en dos. Ese es el dualismo ontológico moderno que nos ha hecho olvidar que el cuerpo no está dividido, sino que es un todo unido. Si alguno de ustedes tiene tradición judía, sabrá que los judíos conocen 5 niveles de alma. El primer nivel se llama Nefesh. El último se llama el Ruach, el tercero, y de ahí viene el Neshama. Pero en Aymara existen 8 niveles de alma. Y hablando con amautas, empezando a profundizar el asunto, empezamos a concebir que el cuerpo no es cuerpo, es alma, que se denomina en Aymara el ánima. Y eso es lo que nos vincula con todas las existencias. De tal modo de que el cuerpo no sería una entidad física, sino sería también una entidad a nivel de alma primordial. Ahorita el único modelo explicativo que nos sirve para entender esto sería la mecánica cuántica, cuando habla de las cuerdas y cuando dice que así como las cuerdas vibran, el universo entero vibra y las cuerdas vibran de acuerdo a cómo nosotros vibremos. Entonces ese tipo de vibración ya es una energía. Y esa energía, que es, digamos, una de las palabras o los conceptos más sagrados, si se quiere, dentro de lo que está produciendo este diálogo entre física cuántica y el misticismo más desarrollado, que es el cabalista en la actualidad, nos ayuda a comprender que la sabiduría de nuestros pueblos sabía milenios antes lo que el conocimiento actual está redescubriendo. Entonces, ya quisiera poner esto como quien dice de plano, porque Luis ya tocó el tema. Mucha gente llega a homologar el concepto Pachamama con naturaleza, pero nosotros quisiéramos ya poner la duda al respecto, para decir lo siguiente. El concepto naturaleza viene de esta producción conceptual que ya se desarrolla en la alta Edad Media europea, pero que le expone muy bien Baruch Spinoza, contemporáneo de Descartes, un judío sefardita que es expulsado con su familia a las provincias estas de las Tierras Bajas, lo que se llama Holanda. Este concepto es natura naturans y natura naturata. El concepto actual que se maneja de naturaleza tiene que ver con natura naturata, es decir, el ser creado. Con la revolución científica renacentista y lo que da lugar a la ciencia moderna, la naturaleza es concebida como un ser creado, que es el primer objeto de conocimiento que la ciencia moderna produce para controlarla y dominarla. ¿Por qué? Porque ya apareció el sujeto intelectivo, que lo expone muy bien Descartes con el ego cogito, el famoso je pense donc je suis, donde el sujeto moderno se propone a sí mismo suplantar al ser creador cuando se propone ser el sujeto que crea toda la realidad, es decir, que pone la realidad en condición de objeto de conocimiento, pero que esto es traducido como un objeto de control y de dominación. Por eso le interesa al sujeto cognoscente moderno conocer a la naturaleza, conocer sus mecanismos internos, sus leyes internas para controlarla y dominarla. Y eso se traduce en el ámbito de la ciencia, sobre todo en el ámbito de la medicina, cuando se concibe que el tratamiento de las enfermedades tiene carácter bélico. Es decir,
el concepto que de enfermedad maneja el mundo moderno, la medicina moderna, es profundamente belicista. Por eso aparece el famoso concepto de antibióticos. Entonces, si me están siguiendo un poco, vamos a encontrar en esta construcción ontológica las raíces de un pensamiento que tiene consecuencias políticas prácticas, que se ha propuesto el control y el dominio de toda la realidad. Por eso cuando nosotros hablamos de la modernidad como proyecto civilizatorio, no estamos hablando de cualquier proyecto, o no estamos diciendo tampoco, no nos gusta la modernidad porque preferimos ser andinos. No, estamos denunciando un proyecto civilizatorio que se ha propuesto la dominación exponencial de todo. Y por lo tanto, todo aparece como condición de objeto de control y dominación. Y ese es el carácter imperialista como consecuencia política de un conocimiento que se ha propuesto este tipo de proyecto civilizatorio. Entonces, cuando nosotros empezamos a descubrir que el concepto de natura naturata, o sea, lo que se concibe como naturaleza, contiene esta serie de prejuicios cognitivos, decimos eso no tiene nada que ver con la Pachamama, porque un concepto también es una relación. Entonces, nuestras culturas, y en esto la parte aymara o quechua tampoco son, digamos, las únicas, porque desde los Inuit de Alaska hasta los Selkman del sur de Sudamérica, nunca jamás habían concebido a la naturaleza como objeto, menos como cosa ni como mercancía. Es decir, el tipo de relación que ellos habían construido, no solamente práctico, sino teórico, simbólico y hasta mítico, tiene que ver con la relación entre madre e hijos e hijas, que no puede bajo ninguna circunstancia tener un carácter de control y dominio. Entonces, para nosotros la pregunta era, bueno, ahora, si Pachamama no es naturaleza, al menos en los términos de natura naturata, ¿qué es Pachamama? Entonces llegamos a esta definición preliminar, y eso es lo primero que quisiera compartir con ustedes. Pachamama es la culminación de un conocimiento que nos permite reconocer que todo, absolutamente todo, hasta una piedra, es sujeto, es persona. Y como es persona, tiene dignidad. Y porque tiene dignidad, es sagrada. Y porque es sagrada, merece respeto. O sea, fíjense lo que estoy diciendo, es algo serio y grave. Porque si admitimos que todo es sujeto, que tiene dignidad y es sagrado y merece respeto, no puede haber bajo ninguna circunstancia una pretensión de dominio o de control sobre aquello que consideramos sagrado, sino tiene que haber una apertura hacia un nuevo tipo de relación en el respeto a lo sagrado de la vida. Ahora, la forma de vida que se deduciría de ese conocimiento alcanzado es el sumacamaña, lo que ustedes conocen como vivir bien, y que para nosotros también resulta una traducción bastante deficiente. Y nosotros preferimos decir, si quiere uno entender qué es el sumacamaña, tendría que jalarse del concepto Ubuntu del África, que dice, yo soy si tú eres, yo vivo si tú vives. Es decir, la condición de mi propia existencia depende de la afirmación de la vida del otro. Y en el caso de la relación humanidad-naturaleza pasa algo así. Condición para afirmar la vida de los hijos y de las hijas es primero afirmar la vida de la madre. Porque si la vida de la madre no está afirmada, tampoco está afirmada la vida de los hijos y de las hijas. Entonces ahí se nos abrió todo un panorama
que ahora nos sirve para empezar a construir los fundamentos de un nuevo sistema de la ciencia para la vida. Y esa fue la insistencia de la obra de Franz Hinckelamert. Gracias a él y al criterio de comunidad de vida pudimos superar los límites críticos, por ejemplo, de la ética del discurso, que era lo más revolucionario en los 80 de la segunda escuela de Frankfurt, Karl Otto Apel, Jürgen Habermas, pero que para nosotros se presentaba como una especie de fundamentación última irrebasable. Y decíamos, bueno, hasta aquí hemos llegado, pero parece que estos han puesto otra vez el fundamento. Otra vuelta los europeos estaban enseñándonos el último nivel de fundamentación. Y viene Hinckelamert y dice, no señores, la comunidad de argumentación, que es, digamos, el criterio trascendental que utiliza Apel, o el criterio universal de Habermas para construir sobre ello la ética del discurso, dice, no es suficiente, porque antes que haya una comunidad de argumentación, que ahorita es fundamental en la política, primero requiere una comunidad de vida. Es decir, los argumentantes tienen que estar vivos. Si yo no aseguro la vida del argumentante, en vano estoy proclamando una ética del discurso. Y por eso Hinckelamert habla de la ética primera, de la ética crítica, de la ética como afirmación de la vida, sin ningún tipo de definición aún, pero sí la afirmación de la vida de los argumentantes, es decir, de toda comunidad de comunicación. Es por eso que esta definición preliminar que nosotros hemos encontrado de Pachamama nos abre todo un panorama, porque como decía Atilio Borón hace poco, ahorita no tenemos un modelo explicativo que nos permita diagnosticar en su verdadera dimensión qué es lo que está pasando en el mundo actual. ¿Cómo podemos describir la crisis civilizatoria en su verdadera magnitud, lo que estamos atravesando incluso como personas individuales? Porque estamos atravesando una crisis existencial incluso en nuestros propios marcos hermenéuticos de referencia de lo que llamamos izquierda. Ahorita, por ejemplo, me estaban contando, ¿no? Están acá reunidos en el centro de Buenos Aires apoyando a las movilizaciones en Jujuy, pero la gente se siente impotente porque aparte de marchas, proclamaciones, cartas, parece que no se puede hacer más nada. Y sin embargo, gracias a todo este tipo de producción nueva de conocimiento, podemos darnos cuenta de que sí, estamos todavía en las condiciones de transformar la realidad. Lo que pasa es que seguimos andando por los senderos equivocados o por las apuestas ya atravesadas. Entonces requerimos esos nuevos marcos hermenéuticos de interpretación de la realidad que nos permitan ahora situarnos en este tiempo, ya no, digamos, sumiéndonos de modo persistente en los conceptos y categorías que en el siglo XX incluso habían devenido en las crisis que hemos presenciado, en los fracasos históricos que también la izquierda carga. Y aquí ser autocríticos no es autoflagelarse. Ser autocrítico significa admitir los límites cognitivos que todavía tenemos y empezar a entender que esto de la descolonización no es una cuestión teórica, es una cuestión existencial. Hablábamos con Luis hace rato antes de iniciar este diálogo de cómo persistentemente también el discurso socialista pretendió, con los mismos acentos desatisfactores del capitalismo, convencer al pueblo de otro proyecto. Cuando no nos damos cuenta de que precisamente suele suceder y ha sucedido y hemos visto, y ustedes han sido testigos, nosotros en Bolivia hemos sido testigos en Brasil y en Venezuela, de que cuando las clases bajas han ascendido socialmente, lo primero que han hecho es consumir los satisfactores que los iban aburguesando, es decir, los iban sumiendo en la lógica
del vencedor. De tal modo de que, como sucedió en Brasil, tanta gente salió de pobre, pero cuando sale de pobre ya no apuesta por el proyecto que lo sacó de la pobreza, sino ahora apoya al proyecto del dominador, porque también quiere ser un nuevo rico. Y como el fenómeno de la riqueza en el capitalismo consiste básicamente en explotar a alguien, los nuevos ricos tienen que buscarse a quién explotar. ¿Y a quiénes explotan? A los que se han quedado abajo. Y eso en nuestras sociedades es más perverso porque la clasificación social está racializada. Y ese es un tema que también la izquierda nunca ha tocado en el siglo XX. Entonces, buscando estos nuevos marcos hermenéuticos de interpretación de la realidad, en los cuales la descolonización pretende ser el nuevo modelo explicativo que nos muestre la naturaleza misma de la dominación que estamos sufriendo, padeciendo, es que se nos abre todo un sinnúmero de trabajos, todo un sinnúmero de proyectos de investigación en todos los ámbitos posibles, desde la alimentación hasta la salud, desde la economía hasta la antropología, etcétera, para ver en qué medida ya podemos localizar dónde se halla el meollo mismo de la dominación. ¿Por qué incluso la dominación se disfraza bajo nuevas banderas de liberación? ¿Y cómo se repone el capitalismo incluso bajo proyectos populares? Entonces, esa sería la introducción, Luis, para iniciar esta conversación. Sí, yo así escuchándote, vuelvo al tema de Jujuy porque me pareció interesante y además a mí porque me impresionó mucho los temas que convocan los cortes en la ruta. Son temas que tienen que ver con la explotación minera, la forma en que la explotación minera afecta a las poblaciones y a las comunidades cercanas a esos lugares, y con el tema de la tierra, porque aparece una reforma constitucional, una reforma constituyente provincial, que para facilitar la actividad minera cambia algunos preceptos de la Constitución Nacional, quitándole los derechos sobre las tierras a los pueblos originarios. Y eso genera el conflicto, una parte del conflicto, otra parte del conflicto salarial, tiene que ver con cosas del mismo gobernador de Jujuy, pero gran parte del conflicto tiene que ver con esa relación que para nosotros por ahí es más difícil de entender, esa reacción, y que yo por lo menos vislumbré cuando se hizo el solsticio de invierno, el Inti Raymi, y el pueblo que estaba haciendo los cortes, que son centenares de personas, que no eran de las grandes ciudades, sino que eran comunidades que habían bajado de la sierra, en el momento que sale el sol, bueno, desde la noche anterior, hicieron la ceremonia del Inti Raymi, y todo eso nos pone a los argentinos que hay una parte de... Hay una visión, una autovisión generada por la historia y por el poder dominante también, obviamente, donde nos muestra europeos, blancos, y nos ha ocultado esa presencia, esa cultura subyacente que ha estado subyacente todo este tiempo, y que aparece, yo diría, en su esplendor, porque realmente era impresionante esa escena en medio de la quebrada, con la gente con los brazos levantados, recibiendo la salida del sol, en una lucha, en el marco de una lucha popular que tiene una connotación política al mismo tiempo muy fuerte, ¿no? Yo creo que eso estaba un poco en alguna de las cuestiones que estuviste señalando recién. Fíjense lo que les voy a decir, esto es paradójico, pero nos va a ayudar a entender en su verdadera magnitud el asunto. La lucha de Jujuy tiene que ver con el litio, pero no con el litio como mineral. Para eso les voy a contar una historia.
Ok. En el gobierno de Alan García, en el Perú, se produjo la concesión minera a una empresa canadiense. Eso estaba en el cerro llamado Capilla, que por todos los lugareños que está en el lago Titicaca, en el lado del Perú, es considerado una huaca, es decir, un lugar sagrado. Entonces, se produjo una tremenda movilización en los pueblos de Juli, Ilave, Pomata, Desaguadero, Yunguyo, hasta Puno llegó el asunto. Y básicamente lo que se creía era la razón de esa movilización era la contaminación que iba a recibir el lago Titicaca por la explotación minera a cielo abierto de oro. Pero un anciano habló y nos mostró la verdadera razón por la cual había que preservar ese cerro. La razón era la siguiente, el argumento era este. Decía el anciano, cuando saquen el oro de esta huaca, van a sacar su energía. Y al sacar su energía, van a sacar nuestra energía, porque nuestra energía depende de la energía de la madre. O sea, fíjense el asunto, y esto es un poco también lo que hablábamos con Luis, algo que hemos olvidado. El capitalismo es una religión. Es la religión secularizada del mundo moderno, que no te ofrece el cielo, pero sí te ofrece el progreso, pero bajo los mismos términos. Y para eso ha concebido esta sacramentalidad de la ideología del desarrollo. No sé si se acuerdan el concepto número 9 de las tesis, la tesis número 9 de las tesis de la historia de Walter Benjamin, el ángel de Paul Klee que se eleva viendo cómo si mirar un desastre total que no puede remediar. Y él dice, el desastre que ve ese ángel es lo que llamamos progreso. Es decir, el triángulo del litio, ahorita, desde el punto de vista místico, es la energía que se está preservando en nuestros pueblos y que ha sido también una de las razones por las cuales Estados Unidos ha apoyado el golpe de Estado en el Perú. Porque en el Perú también se descubrió unas buenas cantidades de litio en la provincia de Puno. O sea, ahí ya no sería un triángulo, pero si Estados Unidos se apropia de aquello, tendría el apalancamiento financiero para manipular el precio del litio. O sea, ahorita el único gobierno que está todavía con la intención de nacionalizar la producción de litio sería Bolivia, porque ustedes saben que en Argentina y en Chile están privatizando ese tipo de extracción. El problema de los minerales y del petróleo tiene que ver con el asunto de la energía. Y la energía tiene que ver con el asunto místico que nuestros pueblos conocían al grado de preservar el consumo energético que hace el ser humano de este tipo de recursos que posee la propia madre. Es por eso que el problema, por ejemplo, cuando hablan los defensores de la transición energética a nivel global, sobre todo los que abogan por las energías renovables, que no son tan limpias como creemos también, no es tanto el asunto de los recursos fósiles o los renovables, ¿no? El asunto es el consumo que se ha hecho de esos de modo exponencial. O sea, el problema es el consumo de aquello. O sea, nuestros pueblos también, hasta en la Roma, conocían el petróleo. El asunto es, el mundo moderno ha desatado un consumo de carácter exponencial inaudito que está vaciando a la tierra de su propia energía. Y si de energía hablamos, la preservación de esta es fundamental
para preservar la energía que nos mueve a nosotros como sujetos. Y eso es básicamente algo que no se puede evidenciar de modo economicista. Eso necesita otro tratamiento. Pero un tratamiento que tiene que también desmentir esta visión antropológica o antropocentrista del ser humano desligado de su conexión inescindible con el entorno que hace posible su propia vida, es decir, la madre tierra. Es decir, hay una lógica de carácter indisoluble, inquebrantable, un relacionamiento conectivo que no puede romperse bajo ninguna circunstancia, porque cuando se lo hace, y es lo que ha hecho el mundo moderno, con esto que les contaba del tratamiento de la naturaleza como algo ajeno al ser humano, este divorcio del que parte la ontología moderna, separando al ser humano de la naturaleza, y allí fundamentando lo que después va a ser la primera dicotomía moderna, civilización versus barbarie, que es básicamente el paradigma que el desarrollo se propone como justificativo de su inercia. Las consecuencias de aquello es lo que estamos viendo, es decir, nosotros desligados de la fuente de la vida empezamos a morir en vida. Y eso ustedes como médicos lo saben, porque todas las enfermedades novedosas que han aparecido en el mundo moderno es producto también y tiene como causa el tipo de consumo que el ser humano tiene hoy en día, que no es solamente un consumo alimenticio, porque también se consumen ideas, así también se consumen nociones, conceptos, y así como se consume comida chatarra, así también se consumen ideas chatarra. Y el consumo de ideas chatarra me lleva inevitablemente al consumo de comida chatarra, de ropa chatarra, de gustos chatarra, y eso me convierte en basurero. Y el basurero tiende, por inercia, también a apestar. Yo me acuerdo cuando me invitaron aquí en Rosario hace años atrás al congreso Madre Tierra, una sola salud. Damián Bersenashi, tal vez alguno de ustedes lo conoce, él me decía en confianza, hoy en día nosotros ni muertos ya le servimos a la Madre Tierra. Porque antes podíamos servir de abono, ¿no? Ahora con todo el consumo que tenemos, hasta debería expulsarnos la Madre Tierra de su seno. Eso es lo grave. La antropología moderna es profundamente antihumanista. Sino, ¿cómo puede concebirse hoy en día que el 1% de billonarios del mundo esté generando la ideología del transhumanismo? O sea, hoy día necesitamos una nueva antropología que nos haga ver qué de humano poseemos y que es superior a cualquier tipo de inteligencia artificial. O sea, necesitamos hoy en día, curiosamente, justificarnos ante las máquinas que hemos creado. Es paradójico, ¿no? Pero es lo que está pasando. Entonces, lo que está pasando en Jujuy, lo que está pasando en Perú, tiene que ver con ese tipo de cosas. Pero como en la retórica política y economicista del asunto no se ve esto, nos volvemos impotentes porque básicamente nuestra izquierda también ha sido demasiado domesticada, actúa demasiadamente políticamente correcta. Fíjense lo que les voy a decir, esto también suena bastante alocado, pero tiene sentido. La izquierda, después de que nos impusieron los gringos su idea de democracia, ha sido tan domesticada por las reglas democráticas que hasta ha olvidado, incluso ha abjurado del argumento de la opción armada, cosa que nunca ha renunciado a la derecha. La derecha nunca ha renunciado a la opción armada y el imperio tampoco. Pero la izquierda obedientemente ha renunciado, incluso como argumento, no estoy diciendo que optemos por la opción armada, no, porque también es un argumento de carácter disuasivo.
Porque hoy en día también se ha demostrado, ¿no?, de que solo una potencia tenga poder nuclear lo hace imperio. Pero que varias potencias tengan poder nuclear, no hay posibilidad de un solo imperio. Por lo menos ahí se mantiene lo que en geopolítica se conoce el equilibrio estratégico. Pero nuestra izquierda ha sido tan domesticada que hasta el argumento de la opción armada ha renunciado a aquello en favor de la derecha. Porque la derecha siempre utiliza la opción armada. En Bolivia, en el golpe del 19, hemos visto eso. Y están viendo lo que está haciendo el gobernador Morales. Es opción armada lo que está haciendo. Y el imperio jamás ha renunciado a ese tipo de opción. Ya no solamente argumentativa, sino de hecho. Eso es lo que a uno le pasa cuando admite como realidad la realidad que produce el imperio y que a nosotros nos vende como naturaleza misma de las cosas. Alguna vez aquí, la vez pasada que vine, les cité la experiencia esta que tuvo editorialista del Wall Street Journal, Ron Suskind, que decía cómo este asesor de George Bush hijo, Karl Rove, le dijo: lo que ustedes toman como realidad y lo estudian y lo analizan de modo muy coherente, es la realidad que nosotros hemos inventado. Y mientras ustedes conocen, comprenden, estudian esta realidad, nosotros ya hemos creado otra realidad, que igual ustedes la van a interpretar. Y así suceden las cosas. Nosotros creamos la realidad y ustedes la interpretan, nada más. Ese es el gran déficit de nuestra izquierda. Se ha tomado como realidad la realidad creada por el imperio. Entonces, ver de otro modo las cosas, digamos, hacer a un lado el mundo de las apariencias, nos lleva a este tipo de cosas que resultaban herejía para nuestra formación de izquierda. Pero, sin embargo, hoy día se muestra como la forma más pertinente ahora de empezar a diagnosticar el mundo que estamos viviendo. Hay varias ideas que a mí... Es decir, hay un punto donde lo que estás planteando es la crisis de estas sociedades neoliberales que prometen el progreso y el desarrollo infinito sobre una base material finita. Eso lleva cada vez más a un abismo en el cual no va a poder seguir prometiendo algo que ya es imposible. Es decir, está en la frontera. La idea eso lo hablamos un poquito antes, la idea de calificar a las sociedades, jerarquizarlas en función de la capacidad de producir bienes y la desaparición de lo que pueden aparecer como obstáculos de ese progreso, que son el gaucho y los pueblos originarios. Y hay una idea en esa asunción de la historia que construyen, como recién estabas explicando, el mismo sistema que se lo transfiere durante bastante tiempo a lo que fue durante bastante tiempo la izquierda tradicional, por lo menos en Argentina, ¿no? Ese es, digamos, uno de los puntos que solemos subrayar a la hora de no confundir que la descolonización no trata del colonialismo clásico. Por eso Quijano acuña este nuevo término, aunque muchos dicen que él copia de los marxistas negros, el concepto de colonialidad, para mostrar algo que nosotros también lo hemos ido trabajando, desarrollando la idea inicial de Quijano, y que nos sirve a nosotros para mostrar esta, ya no es variante, pero le vamos a llamar esta cosa incisiva, en donde creemos que radica el asunto. Me explico. El colonialismo clásico, que se conoce desde el Neolítico, era la tributación de excedente. O sea, las naciones sometidas o que estaban al interior del dominio, del dominio colonizador,
podían mantener su cultura, su forma de vida, siempre y cuando tributasen el excedente que producían en favor del imperio de turno. El problema en la época moderna es más grave y tiene que ver con esta nueva forma de sofisticación que ha encontrado el mundo moderno para traducir la tributación de excedente en algo mucho más perverso. Si de tributación hoy en día hablamos, ¿qué hace la periferia al centro? O sea, nuestros países periféricos al centro del mundo, en este caso al imperio, ya no es tributación de excedente, es tributación de vida, de voluntad de vida. Porque solo se puede explicar el hecho de que se plusvalorice la vida del centro cuando se desvaloriza absolutamente la vida de la periferia. De tal modo de que la periferia ya no tiene sentido de vida, sino es sacar de sí esa voluntad de vida y transferirla en materias primas, recursos energéticos, estratégicos, en mano de obra calificada, en profesionales que no pueden encontrar un destino positivo en sus propios países, etcétera. Todo eso se lo transfiere al centro. Eso en términos políticos se llama transferencia de soberanía. Por eso los estados periféricos resultan aparentes, porque no ejercen soberanía. Todo eso lo transfieren de modo formal y de modo material al centro, o sea, al imperio, que ya no necesita producir poder, simplemente lo recepciona de la renuncia que hace la periferia al uso soberano de su poder. En términos académicos, en términos profesionales, intelectuales, eso es más grave todavía. Y eso lo hemos visto en la pandemia. Los protocolos de la OMS se han obedecido en todos los países periféricos, incluso revolucionarios como Cuba, sin ningún tipo de duda. Y recién ahora estamos viendo que esos protocolos no servían para nada. Es decir, hasta en los campos estos, donde supuestamente la descolonización no tiene nada que ver, estamos viendo ese tipo de producción de conciencia periférico satelital de sus élites intelectuales que obedecen ciegamente a los protocolos, los parámetros y los dictámenes de las organizaciones mundiales, que manejan la retórica imperial en favor de sus propios intereses. Por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Estado plurinacional que aboga por el vivir bien. Hasta ahorita el Ministerio de Medicina no tiene estadísticas que muestren el carácter de incidencia positiva que han tenido nuestras propias medicinas, hierbas, plantas tradicionales que tenemos en el tratamiento del COVID. Y estos han curado más gente que los propios hospitales, que el propio sistema de salud público. Pero al Ministerio de Medicina no le interesa eso. Y no es porque sean malos, sino porque los dictámenes científicos modernos establecen las prácticas tradicionales como brujería o superchería. Porque no es moderno, no es certificado científicamente, no es considerado medicina. Y sin embargo, sus efectos prácticos han sido más benéficos que el propio sistema público de salud. Entonces, es el problema para nosotros, es decir, esa tributación que hacemos es de tal grado enajenante que nos subsume toda nuestra voluntad de vida, que nos hace creer que lo nuestro no sirve para nada, que es algo prehistórico, que es algo del pasado y que por lo tanto no tiene ningún tipo de incidencia presente y menos futura. Luis, por ejemplo, citaba acá a Domingo Faustino Sarmiento, Civilización y Barbarie. Yo les voy a citar a Ezequiel Martínez Estrada. A ver, Ezequiel Martínez Estrada, amigo del Che Guevara, primer embajador argentino en la Cuba revolucionaria. ¿Qué decía del indio en su libro Radiografía de la Pampa? Decía que el indio no tiene futuro. Decía que el indio es un pretérito intransitivo. No tiene ninguna incidencia, ni en el presente y menos en el futuro.
O sea, para él es un fantasma en vida. O sea, si eso pensaba un escritor como Ezequiel Martínez Estrada, imagínense lo que pensó y sigue pensando cierta izquierda de nuestro propio pueblo. Una vez, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Siempre la pregunta está, ¿no? Bueno, pero yo tengo orígenes europeos, ¿no? Yo soy blanco, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ser? Hasta querían volverse ya de religión aymara, este tipo de cosas, ¿no? Yo les digo, pues no, el asunto no es ese, ¿no? Por ejemplo, les pongo el ejemplo, ¿no? Ustedes creen que han adoptado el mate, y es al revés, el mate los ha adoptado a ustedes. Gracias al mate viven. El mate para ustedes es como para nosotros la coca. Pero ustedes no han producido la relación ritual con el mate. Eso les hace falta. Porque ustedes consumen el mate físicamente, no lo consumen espiritualmente. Cuando empiecen a consumir su mate espiritualmente, ay, si el mate se les va a parecer como una planta maestra. Y ahí sí van a poder tener hasta experiencias místicas, como nosotros tenemos con la coca. Es decir, el origen no es solamente aquello que has dejado, el origen también es la tierra que te ha adoptado. Porque lo que no tiene sentido no tiene destino, y lo que no tiene destino tampoco tiene sentido. Y el origen no es algo que está atrás, también puede estar adelante. Ustedes, por ejemplo, si se fijan este hecho, ¿no? En el universo no hay línea recta. ¿Por qué? Porque el universo es curvo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo creo que mi avanzar temporal es recto y que me proyecta al futuro? Es apenas una visión recortada, porque esta línea que creo recta se está curvando en el tiempo. Y por lo tanto, ¿dónde me está llevando? A completar un ciclo. Es decir, me va a hacer retornar. Es decir, la experiencia que tengo del tiempo, que me ha enseñado la temporalidad moderna, no es completa, es fragmentaria. Entonces, para tener este tipo de visión holista que me permite entender el ciclo que estoy produciendo en mi propio avanzar, necesito tener la experiencia mística. Ustedes médicos necesitan eso urgentemente, porque el origen de las enfermedades no son físicas, son espirituales. Entonces, en las universidades no nos enseñan eso. Entonces, ¿qué significaría para nosotros la curación? Si se trata de despertar la sabiduría propia del sistema inmunológico del cuerpo, un médico en primera instancia es un maestro, un guía, una luz, que le muestra a uno su propia autonomía en el fenómeno curativo. Y aquí incluso superamos la cuestión esta del placebo. O sea, imagínense las cosas que se nos abren como proyectos de investigación para religarnos a eso que hemos perdido como humanidad, es decir, el criterio vida. Hoy en día necesitamos un nuevo concepto de vida, un nuevo concepto del sentido de la vida, del sentido de la existencia, recualificar lo que concebimos como vida, porque de lo contrario vamos a seguir siendo zombies creyendo que, como dicen en Estados Unidos, ¿no? El sueño americano debe ser un sueño porque nadie despierta. Y aquí estamos en la modorra porque tampoco despertamos del sueño del desarrollo y del progreso. No sé si queda tiempo, pero bueno, no sé si alcanzaría para hacer una mirada geopolítica. Ya llegamos casi al final al tema de la charla. Sí, pero hagamos por lo menos un despunte del tema. Bueno, a propósito de eso, acá los compañeros, hermanos Gilatas y Cuyacas de la editorial SICUS nos han hecho el favor de publicar 2 de nuestros libros, que el viernes lo vamos a publicar. Todavía no me han pasado dónde, pero va a ser en Buenos Aires, eso sí.
y donde hemos desarrollado, sobre todo en el tablero del siglo XXI, lo que llamamos una geopolítica descolonial de liberación. Y a propósito de lo que está pasando acá está, Juan Carlos. Después vamos a avisar dónde es la presentación el día viernes. Ok. Y se hace también en Citibel el sábado, así que imagínate. Estamos un poco orgullosos de haber publicado acá al compañero. Después aclaramos para todos. Gracias, Juan Carlos. A propósito de la última conferencia, esta CELAC Unión Europea, a mí me parece que después de escuchar así a nuestros representantes políticos, somos bien ingenuos, pero esa ingenuidad ya tiene ribetes de hasta masoquismo histórico. Porque creer hoy en día de que Europa se acerca con los brazos abiertos a Latinoamérica, sabiendo que ahorita Europa no tiene ya ningún tipo de peso geopolítico en el mundo y de que ha mostrado sus caracteres más serviles como colonia, habiendo sido el primer centro de hegemonía colonialista en el mundo moderno, creer que nos van a hacer el favor. O sea, eso demuestra que nuestros líderes parece que, como decimos, no están leyendo el tiempo que estamos viviendo. Fíjense, este hecho es grave, pero a mí ya me pone los pelos de punta. Toda la Agenda 2030 que está promoviendo la ONU tiene que ver con la reducción de la población mundial. Los ricos del mundo no van a abandonar su forma de vida. Ni siquiera los pobres de Europa van a abandonar sus aspiraciones de riqueza. Así de simple. Y por ese proyecto que los ha hecho constituirse en centro, están dispuestos a sacrificar incluso a sus propios Estado-nación. Y hoy en día, cuando hablamos de imperio, ya no podemos caer en la trampa de concebir al imperio bajo el sustrato del concepto de Estado-nación. Porque desde Brzezinski, cuando escribió el papel de los estados en el tiempo de la robótica, él ya planteó de que estaba sucediendo una transición del nuevo sujeto de derechos internacionales, mundiales, del Estado-nación a las transnacionales. Lo que están llamando el nuevo orden mundial es básicamente la renuncia en la política del sujeto a favor de las instituciones, en este caso de un burocratismo impersonal, insensible, que no necesita ya más de humanidad. Por eso la reducción de la población mundial para ellos es un imperativo hasta moral. Porque el sistema económico que ellos han creado ya no puede sostener a los 8.000 millones de gentes que somos. Por lo tanto, van a tratar bajo todas las circunstancias posibles de reducir la población mundial y para ello se van a deshacer de toda la clase media mundial. Porque toda la clase media mundial hace el papel de la burocracia. Y hoy en día la burocracia más eficiente y más eficaz va a ser la inteligencia artificial en todos los ámbitos. Porque básicamente este 1% de billonarios del mundo habrían renunciado al papel del sujeto en la política y de las decisiones políticas del mundo, transfiriéndolas a una entidad burocrática sin rostro. Por lo tanto, sin ningún tipo de sensibilidad. Entonces, este nuevo proyecto de gobernanza mundial busca anular la soberanía de los Estados-nación a favor de un gran poder de carácter transnacional que decida por sobre los estados los intereses de esta pelea que están teniendo entre élites a nivel mundial. Quienes apuestan por las energías nuevas y quienes todavía apuestan por el petróleo y la energía fósil.
O sea, ahorita el lío que estamos viendo en Ucrania no es solamente un lío por el mundo unipolar o el mundo multipolar. En este libro siempre defiendo la tesis esta, ¿no? El desorden tripolar actual, sin fisonomía definida, nos puede mantener en un estado de transición infinita. Porque también Rusia y China no cuentan con la infraestructura necesaria y suficiente para producir un salto cuántico por ejemplo, en el mundo de las finanzas. Y puede que sean absorbidos por este tipo de poderes burocráticos que en el mundo de las finanzas ya lo poseen dos bancos de inversión, que básicamente son Vanguard y BlackRock, que prácticamente manejan el 70% de la economía mundial. Y están haciendo todo lo posible para que tanto Rusia como China, en el conflicto que tienen con Occidente, sean también un campo nuevo de nuevos ciclos de acumulación ya en el aspecto financiero. Y el aspecto financiero, que es básicamente el componente duro y fuerte del capitalismo, y que nunca lo hemos visto así, porque el concepto de imperialismo siempre ha tenido una carga economicista, por eso se creía que al imperio había que conocerlo como economía política, y no era así. El lenguaje donde se manifiesta el imperialismo es en la geopolítica. No es que el imperialismo es la fase superior del capitalismo. El imperialismo es un proyecto que anida las condiciones que pone el capitalismo como sostenibles y que ahora, como dice Luis, ¿no? O sea, se descubre desde el libro de los límites del crecimiento, que lo produjo el MIT, los esposos Meadows. Las condiciones de producción de riqueza son finitas, por lo tanto, cualquier inyección de carácter infinito resulta un contrasentido hasta ilógico. Entonces, estamos enredados en una situación en la cual el 1% del mundo, que serían los trillonarios ahorita actuales, y asunto también con ese, ¿no? Con lo que hablaba Luis, están con este proyecto, por ejemplo, que maneja la ONU y que muchos de nuestros gobiernos lo adoptan como si fuese política estatal, que se llama ONU Habitat. Pretenden vaciar el campo a merced de las transnacionales y construir ciudades para ricos, y que las ciudades actuales se conviertan en los centros, le vamos a llamar así, ¿no? ¿Qué se llama? De guetos para los pobres, para quienes trabajan para las ciudades de los ricos. El campo vaciado va a quedar a merced de las grandes transnacionales que van a producir un feudalismo paulatino en el mundo que conocemos. O sea, nos estaríamos enfrentando a una feudalización del mundo cuyos componentes básicamente conciban a la tierra desde el carácter especulativo que ella tiene simplemente como tenencia de poder material y nada más. O sea, frente a eso, otra vuelta, el discurso de la reducción de la población mundial tiene que ver con las nuevas, o más bien el neomalthusianismo que está apareciendo, incluso en voces, por ejemplo, no sé si lo conocen, al Harari, gurú ahí de los poderes fácticos, ¿no? Que los reciben pero con bombos y platillos, la Fundación Gates, la Fundación Soros, etcétera, y hasta nuestras propias luchas están contaminadas con ese tipo de discurso y nos meten caballos de Troya, creyendo que estamos luchando por nuestros derechos, cuando estamos haciendo ingresar este tipo de ideologías en favor de este 1% que cree y sostiene que ya no es posible un mundo para todos. Y ahí nuestro vicepresidente, por ejemplo, David Choquebanco en Bolivia, dijo algo pertinente al asunto. Decía, ese mundo posible es nuestro mundo, es el mundo de nuestros pueblos. O sea, no es un mundo que nos vamos a inventar, es el mundo que ha persistido para hacer posible la vida de los más excluidos en este mundo que conocemos. Y por eso, volviendo, digamos, al método, a la cuestión del método, ¿no? Lo que decía Hermann Cohen, ¿en qué consiste el método crítico? Siempre situarse en la perspectiva del pobre para desde allí emitir la patología, el diagnóstico de la patología del Estado, en este caso del sistema mundo.
Ese situarse no es un situarse teórico, es un situarse existencial. Ese situarse existencial es cambiar de vida, es decir, cambiar nuestro sistema de creencias. La descolonización ahí tiene mucho que decir, porque uno se sostiene en su vida no por las ideas que tiene, sino por sus creencias. ¿En qué cree en definitiva? Hasta el momento le hemos creído al imperio y a la realidad que ha creado el imperio, pero si nosotros descreemos de eso y transitamos existencialmente otra perspectiva, van a ver cómo el mundo cambia y el mundo aparece en su verdadera dimensión. Y ese es, digamos, el gran desafío, el gran reto al cual nos está enfrentando este nuevo tipo de marcos categoriales que estamos exponiendo en los libros estos que hemos ido trabajando los últimos años. Bueno, muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias, Luis. Realmente nos deja una cantidad de interrogantes, de reflexiones, de tareas para ir reflexionando, pero al mismo tiempo nos, como que no pareciera un futuro tan negro, pero nos plantea, y creo que todos nos planteamos, a pesar de las críticas que siempre nos hace a la izquierda, porque yo soy de la izquierda, militante, pero no necesariamente una izquierda dogmática, ¿no? La izquierda es reflexiva y obviamente siempre va a también cuestionar y cuestionarse, ¿no? En ese sentido nos plantea muchas reflexiones y un tema muy importante que es un tema de mucho debate en Bolivia, es justamente esta discusión sobre cuál es el mundo del futuro y es posible, ¿no es cierto? Un mundo es factible, pero tenemos que construir ese mundo que es de los pueblos, es de los pobres, recuperando toda esta historia. Pero los planteamientos que nos hace son mucho más grandes que este resumen, porque es evidente, si nosotros nos quedamos solamente pensando, reflexionando y planteándonos cosas pequeñas, el enemigo es demasiado grande y no es ingenuo. A veces nosotros somos muy ingenuos, ¿no? Pensando que todo es bueno, pero ellos están pensando más allá. Entonces, agradecemos, no hay tiempo para hacer preguntas y por ello mismo agradecer Rafael, ha sido muy generoso en venir acá y acompañarnos.